Hola búhos, hoy vamos a traeros unas bicicletas que vienen pisando muy fuerte dentro de las bicicletas de doble suspensión. Se tratan de la Lapierre, de la XR y de la XRM. No seré yo tampoco el que os la explique hoy, será mi compañero Diego, como está viniendo últimamente a explicarlas. Diego, las he cogido y me han parecido bicicletas muy ligeritas. Sí, al final es un reto de todo ingeniero a la hora de diseñar una bici, como era en el caso de la Lapierre XR, una bicicleta que se ha diseñado desde cero, hacerla lo más ligera posible. Es algo que todo usuario tiene en cuenta a la hora de comprar su bicicleta. Pero el carbono creo que es diferente por lo que he estado leyendo por ahí. Sí, este carbono es el más ligero de todos lo que tiene la Lapierre. Ellos lo denominan UDSLI. Bueno, al final es un carbono muy ligero que lo que ha hecho es componer la bicicleta. Uno de los detalles que han tenido en cuenta los ingenieros a la hora de diseñar la bicicleta es pues, no poner un rodamiento en la unión de las vainas y los tirantes. En la utilización del carbono, por ejemplo, esta bicicleta tiene más de 300 piezas de carbono. ¿Eso qué es lo que consigue? Pues consigues tú poner piezas donde necesitas tener mayor rigidez, como por ejemplo la pipa de dirección, el pedalier, y luego en otras zonas aligerarlo, ¿sabes? Cada vez se hacen trocitos más pequeñitos. Otro detalle, por ejemplo, muy curioso, es que en el tubo superior, debido al giro de la bicicleta cuando tienes alguna caída, lo han reforzado. Han puesto más carbono aquí para que aunque tengas un golpe, no se dañe la bicicleta. A ver, esta bicicleta sé que es de tercera generación, ha cambiado bastante respecto a su antecesora, la de segunda generación. ¿Cuáles son los cambios que podemos ver en esta? Bueno, es que esta bicicleta con respecto a la segunda generación no tiene nada que ver, es una bicicleta que han partido desde cero. Entonces es una bicicleta totalmente rediseñada, con muchas mejoras, pues, por ejemplo con el Quick Down. ¿Sabes lo que es? El kickback. Eso, el kickback. Sí, sé que es un problema, por así decirlo, que tiene la bicicleta de doble suspensión, que es como un pedaleo en contrario al que Eso es. Cuando se comprime la suspensión, la cadena tiende a tirar hacia atrás, ¿sabes? Entonces, para que no notes este tirón, lo que han solucionado la Lapierre es poniendo el punto de giro principal muy por encima del plato, vale, para evitar todo esto. Vale. Hablando también de la zona trasera, del basculante, una cosa muy curiosa en cuanto a los tirantes es que no están pretensados, es decir, tú cuando te subes en la bicicleta y tienes un sage en el amortiguador, ellos calculan de un 26%, las vainas apenas están tensas, ¿vale? Únicamente 11 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que consigue con esto? Pues que el comportamiento, tanto a la hora de pegar la bici al suelo como de absorber impactos, sea muy bueno, sea un equilibrio muy bueno. Al haber tenido tantos cambios estéticamente, supongo que la geometría también se ha tenido que verse afectada en ese sentido, ¿no? Sí, la geometría es una geometría muy moderna, como se hacen ahora. Ángulos de sillín muy verticales, en torno a 75 grados, que es lo que tiene por las referencias del mercado, como puede ser una Orbea Oiz. Pero las dos, la XR y la XRM. Sí, o sea, la XRM, en este caso la maratón, la que viene con 120 milímetros de recorrido delante y 100 milímetros detrás, al tener una horquilla un poco más levantada delante, ¿qué es lo que hace? Que el ángulo de sillín quede medio grado más tumbado, pero también el ángulo de dirección quede más tumbado. Para comparar, una Orbea Oiz, por ejemplo, tiene 69 y 68 grados en el TR. Una Scott Spark, que también es una referencia en el mercado, tiene 67 grados, o sea que, bueno, una geometría muy moderna. Por supuesto, un stack muy largo, potencias muy cortitas, para conseguir que la bicicleta sea muy ágil, a pesar de que tiene un ángulo de dirección muy lanzado, o sea, para al final conseguir un buen equilibrio. Hablando de geometrías también, por ejemplo, un aspecto muy importante, la longitud de las vainas, que todo el mundo lo mira y cuanto más cortas mejor siempre. Vale, pues efectivamente en este caso viene con unas vainas muy cortas, son 435. Exactamente lo mismo que tiene una Scott Spark nueva o lo mismo que tiene una Oiz o MR, o sea que es una bicicleta realmente moderna. Hemos estado hablando de los recorridos, me has dicho XRM 120, la XR 100, pero ¿qué más diferencias podemos encontrar entre ellas? Bueno, al final la XR es una bicicleta muy dedicada al rally con una máxima eficiencia, entonces viene con 100 milímetros de recorrido. Un detalle también, vienen con manillares planos, no vienen con tijas telescópicas. En el caso de las XRM, pues son unas bicicletas más para uso maratón, que no son tan pesadas para el uso puro de XC, entonces vienen con manillar de doble altura para encontrarte una posición más cómoda, 120, 100 de recorrido, también viene con tija telescópica. Y un elemento común, por ejemplo, que se me ha olvidado antes comentar, es que ya vienen con la nueva patilla, la UDH, la Universal. O sea que es una patilla que han sacado Universal, que pues todas las bicicletas modernas la están utilizando. Ya no utilizan una patilla específica, sino una patilla universal que vas a poder encontrar más fácilmente. Bueno, a ver, la has estado probando, la has estado dándole caña. Dime, sensaciones, ¿qué has notado en esta bicicleta? Porque tú tienes una Orbea Oiz, entonces, ¿qué diferencias o bueno, qué similitudes tiene? Eso es, y ahora una Lapierre XR. Al final es una bicicleta muy moderna que necesitaba probar para poder contarlo. Entonces,
pues la verdad es que es una bicicleta que se nota muy rígida. El setup de suspensiones sí que es verdad que hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que si buscas una bicicleta que sea hiper cómoda vas a tener que buscar un sajo un poco mayor para conseguir que sea muy sensible. Pero sí que es verdad que a cambio tienes una bicicleta que es súper reactiva, que es que apenas vas a necesitar tocar el mando de bloqueo de las suspensiones, porque la bicicleta en su posición normal funciona realmente bien, tiene un compromiso entre pedaleo y absorción de baches muy bueno, igual que casi con cualquier otra bici en su posición intermedia. Pero claro, aquí con la ausencia de no tener que prácticamente tocar nada, como las antiguas Lapierre X-Control, que también muy famosos eran, pues bueno, al final toda la cinemática de la suspensión también ha ido equilibrada o ha ido pensada hacia ese lugar, hacia tener una bicicleta con muy buen compromiso. Se nota una bicicleta muy rígida, muy ágil, la verdad es que no se le puede poner ninguna pega. Me la tienes que dejar, Sí, hombre, cuando quieras. Es una bici muy moderna, te va a encantar, seguro. Respecto a los modelos que nos vamos a encontrar, la gama, ¿qué modelos hay? Sí, pues a ver, en la gama hay que distinguir las que todas tienen acabado 9 y luego tienes 5, 7, que las que son impares son 100 milímetros de recorrido y luego tienes las 8.9 como es esta y por debajo las 6.9. Son bicicletas, eso, XRM, número par, 120 de recorrido. Vale. Y en esta bueno, partimos de un está precio. bien eso para diferenciarlas, sí. Eso es, partimos de un precio siempre con cuadro de carbono, muy económico, que la verdad es que es una bicicleta que no hace falta poner ningún detalle. Sobre lo que he estado viendo, mirad en la página web que las tenemos fotografiadas, los colores me parecen espectaculares. Sí, la verdad es que son una bicicleta que llama muchísimo la atención por todos los detalles y todos los reflejos que tiene. Ya puedes ver que tiene reflejos en verde, azul, incluso marrón, y la verdad es que están súper trabajados. Me encantan, son preciosas. me encantan. Todos los brillos y todos los detalles que tienen son increíbles. De hecho, por ejemplo, hablando también de detalles, otro detalle, vemos aquí que no tiene ningún tornillo. El tornillo lo tiene escondido por la parte trasera, al final se hace, pues bueno, visualmente evidentemente, más uniforme, más estético, efectivamente, y además se protege mucho el rodamiento, que es también de lo que se trata, no le entrará, de que no necesite el barro mantenimiento. Bueno, le entrará un poquillo, pero no tanto como si estuvieras puesto, claro. Claro, efectivamente. Y veo que tienes también lo del segundo portavidón. Sí, efectivamente, bueno, evidentemente una bicicleta, ya sea de rally o de maratón, tiene que venir con 2 portavidones. En todas ellas te vienen con 2 portavidones. El cableado muy disimulado por dentro, tanto el amortiguador como el resto de cables que puedes ver en la bicicleta, tija, frenos, o sea que la verdad es que es una bicicleta pues, que ha nacido en 2022 y que han pensado en todo. Pues creo que toda persona que esté pensando en comprarse una bicicleta de doble suspensión, esta la van a tener en mente sin ninguna duda. Deberían barajarla como una opción muy seria a tener en cuenta porque Lapierre lleva muchísimos años haciendo bicicletas de doble suspensión y en este caso se ve todo ese bagaje que han adquirido con los años traducido en la XR y XRM. Pues nada, Diego, nos ha encantado saber qué bicicletón tenemos ante nosotros y nada, nos vemos en otro vídeo. Recordaros, eso sí, que nos sigáis por Facebook, por Instagram, por TikTok, por YouTube y nada, estamos ahí para lo que necesitéis, cualquier duda, ¿vale? Así que nada, nos vemos en otro. Hasta luego. Adiós.